Bueno, buenas tardes. Espero que me oigan bien. En nombre de la Comisión de la Mujer y bienvenidos a esta 7ª jornada. Queremos agradecer la presencia de don Julián Ros Córcoles, vicario general de la diócesis, y también a los miembros del apostolado seglar aquí presentes. También a los medios de comunicación de la diócesis, ahí está Juanma grabándonos, y por supuesto a nuestro invitado Enrique Alarcón, padre sinodal, nombrado por el Papa Francisco con voz y voto en el sínodo. La estructura de este acto será la siguiente. En primer lugar, haré una pequeña introducción sobre el significado de este acto. En segundo lugar, nuestro invitado, Enrique Alarcón, responderá a una serie de preguntas sobre el papel de la mujer en el sínodo, fruto de su experiencia como padre sinodal. Al final, dejaremos unos minutos para preguntas. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer en la sociedad y en la Iglesia. Y es imposible no dar gracias a las mujeres que han configurado este país y nuestro mundo, nuestras vidas, y también a las que siguen haciéndolo en medio de las resistencias existentes de un machismo que emerge cuando nosotras demandamos los espacios de participación en la toma de decisiones, tanto en la Iglesia como en la sociedad. En este acto del Día de la Mujer nos unimos a esas mujeres de otras partes del mundo que luchan por sus derechos, unos derechos ignorados y pisoteados y que en muchos casos acaban en violencia. Hoy me quiero centrar, y porque así me lo han pedido, a raíz de mi viaje a Ecuador, en las mujeres indígenas y campesinas de Ecuador, que en muchos casos son cabeza de hogar. Y lo quiero hacer por dos motivos relacionados con el día de hoy. Por un lado, por el trato social que reciben, injusto, y por otro, porque viven ya su fe en una iglesia sinodal. Son ellas las que principalmente están asumiendo las tareas del campo por el éxodo del campo a la ciudad o al extranjero que se está viviendo en las comunidades rurales. Son ellas las que realizan los trabajos de cuidados aunque haya hombres adultos que conviven con ellas. Y son ellas las que de manera mayoritaria siguen padeciendo múltiples violencias, violencia física, psicológica y sexual, pero también violencia económica y violencia política. En Ecuador, las mujeres rurales padecen múltiples discriminaciones por etnia, por condición económica, por ser analfabetas muchas de ellas, por vivir en el campo, en comunidades alejadas de los núcleos urbanos, donde tienen un menor acceso a los servicios sociales básicos y a servicios de atención y prevención de la violencia de género. Muchas veces estas mujeres no son escuchadas en sus comunidades, no cuentan con la confianza y seguridad para expresarse libremente sin que los hombres, ya sean compañeros, vecinos o familiares, se rían de ellas si es que titubean al hablar en público. Casi el 63% de las mujeres rurales en Ecuador han vivido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y es que en estos entornos la violencia se entiende como algo natural y, por tanto, se tiende a justificarla o culpabilizar a las mujeres por ella. El dicho que tienen allí es: aunque pegue, aunque mate, marido es. O como yo escuchaba mucho en la India, que me decían: me pega porque me quiere mucho y quiere que mejore. Sin embargo, su fe es de una gran profundidad y su sentido de iglesia como pueblo de Dios que camina unido lo tienen interiorizado. Prueba de ello es que una hora antes de que comience la misa dominical, cada persona lleva una flor que pone para formar un ramo circular al lado del sagrario, indicando con esa flor que pone su don al servicio de la comunidad. Y es circular el ramo que allí se forma porque indica que nadie es más ni nadie es menos en la comunidad. Cada uno tiene que aportar su don. Y caminando con esas comunidades indígenas están las hermanas lauritas y otras congregaciones. En este caso y otros podemos afirmar que gracias al liderazgo de mujeres, ya sean laicas o religiosas, se sostiene la vida y la misión de la Iglesia. Pero dar gracias y rendir homenaje no es suficiente. El Papa Francisco
Desafía a los hombres en general y al clero en particular a tomar las tareas pendientes con las mujeres en la Iglesia y en la sociedad. El rostro femenino del cristianismo da respuesta hoy a las demandas sociales que también buscan reivindicar su dignidad y el aporte de la mujer, pero hace falta aún más que estas mujeres puedan desarrollar su protagonismo en plenitud. No olvidemos lo que dice el Génesis: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó, varón y mujer, y los bendijo Dios. Iguales en dignidad, complementarios en la acción, para que hombres y mujeres construyan juntos un mundo que anticipe el reino de justicia y de paz que anunció Jesús. Por ello, hoy en el Día de la Mujer, desde aquí nos unimos para dar gracias a Dios y a las mujeres de todo el mundo y para reclamar nuestros derechos que son vulnerados o no reconocidos en una sociedad que no puede preciarse de ser machista o feminista, porque hombre y mujer han de luchar juntos por la vida, porque somos seres humanos complementarios que nos necesitamos el uno al otro y entre iguales podamos caminar unidos para hacer un mundo más justo y humano. Gracias. Bueno, ya pasamos al tema principal de esta 7ª Jornada de la Mujer, el papel de la mujer en una iglesia sinodal. Para hablarnos de ello, la Comisión de la Mujer ha invitado a Enrique Alarcón, que fue convocado por el Papa Francisco para participar en el sínodo con voz y voto. Pero primero vamos a presentar a Enrique. Presentarle a la gente de Albacete es toda una osadía. Sea en la iglesia o sea en la sociedad albaceteña, la persona de Enrique es para todos conocida. Aunque nació en la provincia de Cuenca, ha vivido la mayor parte de su vida entre nosotros. Su vida cambió hace muchos años, al tener un accidente de automóvil que le dejó en silla de ruedas. Cambió también, o como él dice tantas veces, volvió a nacer al conocer a Jesucristo a través de Frater. Frater es el movimiento de la acción católica especializada con personas con discapacidad. Es parte esencial de la vida de Enrique. A ella le debe mucho y a ella le da todo. Ha sido durante 6 años su presidente nacional. Con esta función entró a formar parte de la Comisión Sinodal del Movimiento, un equipo de personas integrado por mujeres con discapacidad y teólogos. De esta comisión surgieron muchos trabajos y compromisos que a través de Frater Intercontinental llegaron al Vaticano. Desde el Dicasterio para el Laicado se interesaron de la manera de entender el apostolado de Frater en el mundo de la discapacidad. Y como él nos dice, ni dolorista ni paternalista. Son 2 palabras que salen de la boca de Enrique cada 2 por 3. Salen porque las vive y las defiende a capa y espada. Enrique es sin duda un apóstol del Evangelio de la Exclusión. Su capacidad de trabajo y su honda y radical espiritualidad le han llevado a la alegría de ser elegido como miembro con derecho a voz y con voto en el Sínodo de la Sinodalidad. En octubre del 2023 representó a muchos y en octubre de este 2024 lo volverá a hacer. Es una suerte contar con su presencia, su voz pausada y sus ideas vividas y trabajadas en equipo nos ayudarán para la reflexión y la acción. Gracias, Enrique, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Celia, por este honor que me habéis concedido de estar aquí en algún acto tan importante como es el Día de la Mujer, siendo hombre, ¿no? Entonces lo asumo como un elemento de gracia, de generosidad por vuestra parte y también con la responsabilidad que entraña, ¿no? Y desde ahí pues intentaré aportar lo que fue mi experiencia y en relación con la mujer durante todo el mes que pude participar en la asamblea del sínodo. Muy bien, pues antes de comenzar con la entrevista, un pequeño recordatorio. El sínodo de la sinodalidad se inauguró en el Vaticano el 9 de octubre del 2021. No sé si recordarán que en el discurso de apertura también lo dio Cristina Hinojés, que estuvo aquí en Albacete. La prioridad del Papa es que toda la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, hombres, mujeres, jóvenes,
adultos, reflexionen sobre si estamos caminando juntos y cómo lo hacemos. El itinerario de ese camino sinodal diseñado por el Papa Francisco se traducía en una fase diocesana, después una fase continental y la fase ya final de la Iglesia Universal por hacer. Bueno, pues empezamos. ¿Cuál ha sido tu recorrido para llegar al sínodo? Bueno, pues vino todo muy rodado. Yo entiendo que por gracia del Señor, aunque pueda parecer un poco pretencioso, ¿no? Yo lo he vivido así. Y desde el momento que se inicia el sínodo, como ya decías, el mismo 9 de octubre de 2021, nombramos en Frater una comisión nacional para trabajarlo, viendo lo importante que era. En los movimientos de acción católica especializada tenemos una experiencia ya de casi 100 años de una vida en sinodalidad. Tan es así que yo, por ejemplo, he sido el único presidente en los 80 años que tiene Frater España, donde todos han sido mujeres. He sido el único presidente. Cuando me nombraron, junto con Conciliario, con Paco San José aquí presente, yo dije, ¿dónde me llevan a mí? ¿Qué voy a aportar, no? Bueno, pues en ese caminar estuvimos comprometiéndonos a nivel intercontinental y trabajando, creando distintos materiales de formación y anunciando lo que era la importancia del proceso sinodal. Nos veíamos en la obligación de aportar aquello que ya vivíamos y que entendíamos que era muy importante, ¿no? Porque estábamos en sintonía con lo que era el proceso de la sinodalidad. A raíz de eso pude participar por demanda del Vaticano en un trabajo donde se nos pedía que reflexionáramos sobre la discapacidad en todo el mundo. Finalmente, en septiembre del 2022, fui también elegido directamente junto a otras 4 personas para ir directamente al Vaticano y debatir un informe, construirlo y entregárselo a la Secretaría del Sínodo y al Santo Padre, como una forma de cómo se entiende, cómo debe entenderse la discapacidad, las personas con discapacidad en todo el mundo, ¿no? A raíz de ahí, pues hemos seguido trabajando sin descanso en ningún momento y luego, pues el día 6 de julio del año pasado, pues me encontré con la sorpresa que me llamaron del Vaticano, me llamó el subsecretario Luis Marín de San Martín con una gran alegría, ya nos conocíamos, y diciéndome también el emocionado, pues que había sido elegido, nombrado por el Santo Padre para representar. Era el único laico de los nombramientos que el Papa hizo para el sínodo, solamente nombró a 2 laicos en todo el mundo. El resto de laicos y laicas fueron por otras cuestiones. Solo nombró a 2 laicos. Una laica, Cristina Hinojés, y yo como laico, ¿no? Entonces, pues fue una emoción inmensa, rompí a llorar, lógicamente, y también pues lo viví como gracia de Dios. Y eso, pues, me llevó a este caminar, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos, Enrique. Para hacernos una idea, llegas al Vaticano el 29 de septiembre del año pasado y estás allí hasta el 29 de octubre para participar en la asamblea y comienzan las sesiones. Y la pregunta es, ¿qué barreras tuviste que romper allí al llegar al sínodo? Bueno, pues muchas, porque tengamos en cuenta que este sínodo es algo es un acontecimiento extraordinario en toda la vida de la Iglesia. Nunca ha existido un sínodo como este, donde hayamos participado personas que no somos obispos, sacerdotes, vida consagrada y luego pues también laicos y laicas. ¿Qué pasa? Pues llegamos allí, ¿qué barreras veíamos? Pues todos íbamos con una cierta desconfianza. Pues, ¿cómo vamos a trabajar aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Claro, allí veías en los 3 primeros días, que los 3 primeros días fueron de retiro, y bueno, ¿y cómo nos vamos a relacionar? Los cardenales que están ahí arriba, los obispos un poco más abajo, y los religiosos un poco más abajo, y luego los laicos y luego las laicas, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pues con un poco de timidez, ¿no? Solo que pasa que los 3 días que tuvimos de retiro, a 30 kilómetros de Roma, lo que se nos hizo fue una especie de experimento. No era solamente un retiro espiritual de oración, era una escuela de aprendizaje para aprender a escucharnos
y desde ahí juntos intentar escuchar qué es lo que el Espíritu Santo quiere transmitir hoy día a la Iglesia y al mundo, el fundamento de la sinodalidad, ¿no? Y esa fue una escuela, un aprendizaje. Entonces, allí en principio todos tímidos, también los cardenales y los obispos, se captaban en aquellos primeros momentos como una especie de timidez, ¿no? No sabíamos cómo relacionarlos, nos cruzábamos por allí en los pocos espacios que teníamos libres y como que nos cruzábamos, nos saludábamos, pero así tímidamente, ¿no? Ya después de esa experiencia, el cuarto día, el día 4, cuando llegamos a Roma y nos metimos ya en el sínodo, en lo que era el aula Pablo VI, las cosas todavía seguían un poco así hasta que nos ubicamos. Bueno, otra pregunta es, el Papa, vamos a ver, ¿qué disposición tenía el Papa en la Asamblea? Es decir, ¿qué papel realizaba? Bueno, pues el Papa también tenía una situación disruptiva respecto a otros sínodos. Lo normal en los sínodos es el Papa está en el centro, rodeado de sus cardenales, detrás pues están los obispos, luego al fondo, allí medio escondidicos, de las órdenes religiosas, los laicos por supuesto ninguno ni laicas, y en este caso no existía nada de eso. El Papa estaba en otra mesa redonda con otras personas, y la disposición del Papa era escuchar. Uno de los fundamentos más importantes de la sinodalidad y del sínodo era la escucha, aprender a escucharnos. Entonces, él lo que hacía era, cuando llegaba los días que tenía que ir, fundamentalmente cuando cambiábamos de bloque temático y poníamos en común los trabajos de cada bloque que habíamos hecho en las mesas redondas y los informes que se habían presentado y luego las intervenciones que había en el plenario, ¿no? Entonces el Papa esos días sí que iba. Llegaba una hora antes para que todos pudiéramos acercarnos y hablar, bromear con él, contar cualquier historia o simplemente saludarnos, ¿no? Y él estaba en una actitud puramente de respeto y de escucha, como uno más, formando espacio como uno más, viviendo lo que él predicaba de la sinodalidad, todos iguales a la misma altura, con la misma dignidad. Y él allí lo predicaba. Y como digo, eso ya de entrada rompía todos los esquemas de los últimos 1000 años en la Iglesia. Nunca se había dado una situación donde un Papa estuviera en igualdad con el resto de los miembros, y mucho menos con miembros no obispos. ¿Cuál es la misión de la mujer en la Asamblea? Porque unas iban con voz y voto, como hemos visto acá Cristina Hinojés, pero otras solamente con voz, como era Eva Fernández de Acción Católica. ¿Qué papel tenían unas y tenían otras? Bueno, papel teníamos todos. Entonces cambio la palabra. ¿Qué lugar? ¿No? ¿Qué lugar? A las mujeres no les gusta decir qué papel tienen en la Iglesia, sino qué lugar tienen en la Iglesia, por obra y gracia de la virtud que les otorga el bautismo como a todo miembro, ¿no?, de la Iglesia. Entonces, la mayor parte de las mujeres que estaban allí estaban con voz y voto, respondiendo a distintos tipos de delegación, como Cristina Hinojés en este caso. El resto de mujeres que no tenían voz y voto era porque iban como expertas o como facilitadoras. Tenían una función importantísima. En las mesas redondas siempre teníamos una persona, casi siempre mujeres, que actuaba como facilitadora, que se encargaba de que el desarrollo de trabajo dentro de las mesas estuviera realmente ordenado, que ningún cardenal hablara de más y que ningún laico hablara de menos. Quiero decir, un poco así, ¿no?, pero que los ritmos de oración, de silencio, de empatía se fueran generando, dinamizando lo que eran los trabajos. Entonces estas mujeres no tenían este derecho a voto, sí derecho a voz, porque participaban, por ejemplo, Eva Fernández, la presidenta de la Federación Internacional de Acción Católica, pues participó muy activamente, fue escuchada con todo respeto. Lo que pasa es que a la hora de las votaciones que teníamos en las mesas para elegir secretarios o para votar en general, pues no tenía esa virtud, ¿no? Bueno, relacionada con la anterior, ¿has escuchado cómo se sintieron esas mujeres ahí en la Asamblea? ¿Las trataban con igualdad por parte de los obispos y, bueno, del clero en general? Bueno, todo fue un proceso de aprendizaje. Pero desde el primer segundo hasta el último día,
un proceso de aprendizaje. Ya decía la timidez con la que llegamos al retiro, ¿no? Y que luego, pues, el primer día, el segundo día, todavía estaba latente. Sin embargo, poco a poco nos fuimos todos integrando. Cuando los cardenales entendieron, y los obispos, que el estar en una mesa redonda, donde no había ni principio ni fin, donde el sitio más importante no lo ocupaba nadie, porque en una mesa redonda como aquí no hay ningún sitio importante, todos los sitios tienen el mismo valor y la misma altura. La única silla que cambiaba de tono era la mía, las demás todo igual, ¿no? Entonces eso fue ayudando a la empatía, la cercanía y la confraternización. Cierto es, en honor de la verdad, que algunas, comentando con ellas, al principio pues se sentían un poco con más timidez, ¿no? Como que mirando esa distancia hacia los cardenales, que siempre en todas las mesas había cardenales, arzobispos, pues como, ¿qué pasa aquí? Pero también es cierto que ya desde la primera semana de trabajo, como teníamos que hablar no más de 4 minutos cada uno de los que estábamos en la mesa, obligatoriamente hablar, pero obligatoriamente no pasar de ese tiempo, nadie, ninguno, pues claro, cuando las mujeres, pues lógicamente como nos pasaba al resto de miembros, no obispos, y a mí, ¿no? Pues la primera vez con un poco más de timidez, pero en cuanto pasaban el segundo día, pues ya decías con total parresía, como decimos en la Iglesia, con total libertad de espíritu, lo que tú pensabas, y lo decías como tú querías decirlo, siempre de la forma respetuosa. Yo no escuché en ningún momento que nadie dijera que había falta de respeto en ninguna mesa, ¿no? Y eso fue facilitando ese encuentro. Un detalle, desde la primera mesa, que cada semana, al agotar un tema, cambiábamos de mesa. Desde que se cambiaba en la primera mesa, se había creado un vínculo tan grande de confraternización y cercanía personal, que nos despedíamos todos allí, pues con lástima, qué pena, con lo bien que hemos estado aquí, fíjate ahora que estábamos tan bien, el tener que dejarlo, en fin. Y eso pasaba en todas las mesas. Gracias. Gracias. Sí. Entonces, lo que sí manifestaron también en algún momento algunas de las mujeres era que habían visto cómo el tratamiento que por parte de algún... ¿Esto es que tiene qué? ¿Una rosca? No, es el tornillo este. Pero esto necesito un hombre. Casi mejor con la mano, déjalo. Es que no puede estar roto. Déjalo, lo cojo con la mano, déjalo, sí. Ya que me he acostumbrado. Gracias. Lo que sí manifestaron algunas de las mujeres era que se habían sentido, pero no era general eso, ¿no? Que algunas se habían sentido como un poco desdeñadas y también pues, con un rostro un poco agrio cuando manifestaban lo que pensaban por parte de algún cardenal o de algún obispo. Pero no eran muchos los casos en los que pasaba eso. Por lo general, la experiencia era bastante cercana. Es verdad que también en algún caso, del que yo fui testigo, porque era en mi mesa, cuando llegó el tema de tratar el apartado donde entraba el tema de las mujeres, pues lógicamente hubo muchísimas intervenciones al respecto, ¿no? Y uno de los que estaba en mi mesa, un arzobispo, llegó un momento en que dijo, le salió y hasta lo escuchamos todos, hombre, yo más porque estaba aquí a mi lado, y dice, hombre, ya está bien de perder el tiempo con tanto de las mujeres, que estamos perdiendo muchísimo tiempo, ¿no? Quiero decir, cosillas de este tipo, que en algún momento algunas sí que se pudieron sentir muy heridas. Vamos a ver, el acceso de las mujeres al diaconado era uno de los temas candentes. ¿En qué quedó? Y digo esto porque en 2020, tras el Sínodo de la Amazonía, salió publicada una exhortación apostólica posinodal llamada La querida Amazonía, donde se expresa la necesidad de dar a la mujer los ministerios que ella realiza. Además, las comunidades reconocen a las religiosas los ministerios que realizan. Y cito textualmente el apartado ese, que es el apartado 99 de Querida Amazonía.
En la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto surgió gracias a la presencia de las mujeres fuertes y generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos las mujeres mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe. Según esto, es evidente que las mujeres tienen que recibir este ministerio, pero ¿se puede dar el caso de que en unos determinados países o lugares se les conceda el ministerio del diaconado a las mujeres y en otros no? Bien, por una parte, la primera interrogante que tenemos aquí, como muy bien ha dicho Celia, es: ¿tiene sentido que estas mujeres no estén ministerialmente tituladas, por así decir, ordenadas, ¿no?, ministeriadas para que puedan realizar esta función? No tiene ningún sentido eso. Allí eso no tiene ningún sentido. Y en algunas partes del mundo, que también puede pasar lo mismo, pues eso nos lleva a que la reflexión que se hizo en el sínodo y que aparece en el informe de síntesis, que hay opiniones contrapuestas, porque las que afirman que sí, donde allí, tengamos en cuenta que lo del diaconado fue aprobado por el 80% del voto afirmativo para que se siga trabajando el tema, y de este 80%, una gran parte de la gente que manifestábamos aquello estábamos a favor de que esto se ponga en marcha, ¿no? Entonces, esa realidad hay que abordarla. Eso es así de claro. Y aquí, claro, lo que se quedó en el sínodo es que se siga desarrollando todo lo que es la cristología, la teología, la tradición, y ver qué pasa con esto. De hecho, nada más terminar el sínodo, ya se puso en marcha a trabajar la comisión al respecto, ¿no? Porque, claro, hay partes del mundo donde esto, pues allí sonaba, había mucha disonancia cuando había en las intervenciones que había en los plenarios. Pues si lo mismo hablaban desde Bélgica y decían todas las bondades y que esto había que hacerlo, o hablaban desde otro punto de vista, de otro país, y no digamos Latinoamérica, pero cuando se hablaba de otros sitios, algunas iglesias orientales, de África, pues se echaban las manos a la cabeza. Que ¿qué pasa con eso? Que eso es algo gravísimo y que atenta a todo lo que puede atentar, ¿no? Entonces, es un tema pendiente. La actitud del Papa ante esto ya la conocemos porque la estamos viendo desde antes de que empezara la asamblea del sínodo. Está a favor totalmente de que se vaya avanzando en esto. De hecho, esta va a ser una de las cuestiones que se van a tener que perfilar cuando termine la segunda parte y última de la asamblea del sínodo en octubre. Una de las partes que va a haber que definir, que cómo se va a plantear a la Iglesia para que esto quede ya a nivel teológico, a nivel eclesiológico y de la tradición, para que el Papa, pues en su momento, tome la decisión. No olvidemos una cosa, que es importantísima. En la Amazonía quedó bien claro de que la necesidad del diaconado femenino era inminente, urgente, y que no había ninguna razón de ningún tipo para que no se realizara. Yo, particularmente, hablo a nivel particular, entiendo que luego el Papa no lo llevó a cabo porque las presiones que había en torno a lo que es el Papa, pues sobre este tema, pues había que dejarlo a otro nivel. Y este momento, pues era el de llevarlo ahora a trabajarlo en el sínodo. No olvidemos que lo que ha salido en el informe de síntesis no es una ocurrencia, sino que es la respuesta que todas las personas de toda la Iglesia en el mundo fueron dando, y es en lo que terminó configurándose lo que fue el Instrumentum Laboris, de donde trabajamos en el sínodo, ¿no? Y aquí viene lo que es también la cuestión de lo que trabajamos allí. Entonces, en esa contraposición de una cosa y otra, habrá que dirimir. Y a mí no me cabe duda de que para ciertas cosas la catolicidad, el pueblo de Dios, está formado por pueblos de Dios particulares. Nuestra diócesis, la otra diócesis, en este continente, en esta cultura, y tenemos que tener en cuenta las culturas. Entonces, ¿puede ser general para todo el mundo en un momento? Pues puede ser discutible,
pero lo que no puede ser quizás tan discutible es que donde hay experiencias tan vivas, tan ricamente evangelizadoras y misioneras como es en el hecho de la Amazonía, pues que se siga privando ahí. Es una cuestión que hay que tenerla pues así. Bueno, pues cambiamos ahora por las noticias que tenemos. Sabemos que el Papa convocó a los obispos españoles a Roma para tratar el tema de la formación de los seminaristas en los seminarios. ¿Sabes el motivo? Yo creo que el motivo es más que evidente. Tristemente, en los seminarios están saliendo, pues, el Papa, digo las palabras del Papa, y también manifestadas 1000 veces y también allí en algún momento. El Papa denuncia claramente de que últimamente están saliendo de los seminarios unos sacerdotes jóvenes que son con una mentalidad anterior a lo que es el Concilio Vaticano II, muchos más siglos atrás, muy preocupados de estar totalmente dentro de una sacralidad sacerdotal alejada del pueblo, ¿no? Una especie de endioseamiento, y muy preocupados por la vestimenta, por el rito, por el rigor, pero totalmente alejados del pueblo, y además manteniendo pues un clericalismo bastante duro. Eso, pues lo que está claro que en muchos seminarios, o en varios seminarios, por la realidad en la que están ahora, pues está impartiendo una formación que no se ha revisado. El Papa ya había avisado de que eso tenía que revisarse. Hay que mirar los contenidos, hay que mirar también el que dentro de los seminarios no solamente se debe impartir una formación como la que hasta ahora existe, sino que deben también entrar a participar de impartir esa formación y la vida, matrimonios, mujeres, movimientos apostólicos, etcétera, vida consagrada, porque cuando un sacerdote sale del seminario va a la vida real, no va a una vida de ensueño, no va a una vida de las nubes, va a una vida real donde tiene que saber pues que la doctrina social de la Iglesia es la reclamación más fundamental para que la dimensión misionera y evangelizadora de los laicos y las laicas se pueda realizar, y tiene que sostener eso, pero también tiene que adquirir cómo vive la familia y luego pues todo lo que supone desde un planteamiento de sinodalidad. Una de las cosas que tiene que incluir la formación en los seminarios, lo vimos claramente en el sínodo, allí se habló muchísimo de esto, y además estábamos de acuerdo todos. Allí no había nadie que pudiera entender que hubiera alguien que estuviera en contra, ni hombres ni mujeres. Y es que la formación tiene que ser integral en sinodalidad. ¿Cómo debe ser una iglesia sinodal en misión? Y la formación tiene que ser ahí. Y no solamente en los seminarios, porque ¿quién forma en los seminarios? También tiene que adquirir esa formación en la vida religiosa, y también a los obispos. Tienen que adquirir, pues de manera que quedó bien claro allí establecido de que después de la asamblea deberán implementarse y ver cómo se hace para que todos, desde los obispos hasta laicos y laicas, podamos en todos los escalones, incluyendo los seminarios, ir adquiriendo una formación en sinodalidad. Bueno, pues un problema también que han sufrido principalmente las mujeres es el clericalismo. Según Darío Vitali, que es coordinador de los teólogos expertos en el sínodo, que encontramos su artículo en Vatican News del 27 de febrero de este año, dice: el clericalismo no desaparecerá hasta que no desaparezca la estructura piramidal de la Iglesia. ¿Qué opinas? El Papa, cuando habla y cuando hablaba también allí, las pocas veces que intervenía sobre este tema, pero lo hemos escuchado a lo largo de estos últimos años, cuando habla del clericalismo utiliza palabras muy duras, muy fuertes, que es difícil que alguien se atreva a repetirlas, ¿no? Pero las dice el Papa. Habla de que es un cáncer, de que es una lacra, de que es algo tremendamente terrible dentro de la Iglesia. Y habla de la Iglesia en general. Es verdad que hablamos de unas partes de la Iglesia a nivel universal donde se ha avanzado muchísimo en sinodalidad, por ejemplo en América Latina, pero América Latina tiene también dos realidades. No toda la América Latina está dentro de lo que es la estructura del CELAN y que lleva durante muchos años trabajando lo que es la sinodalidad y viviendo con los pobres totalmente una vida inmersiva, ¿no? del apostolado evangelizador y misionero con los pobres, y también en la participación.
Pero hoy día, según el Papa nos dice constantemente, nos enfrentamos a un posible fracaso del modelo institucional de la Iglesia actual. Y eso es así. Porque, ¿qué pasa? La Iglesia actual no ha respondido adecuadamente en América Latina y en algunos sitios, y también en España en algunas diócesis, no ha respondido adecuadamente a lo que fueron las llamadas que se hicieron en el Concilio Vaticano II, donde se cambiaron radicalmente concepciones de la Iglesia. La Iglesia ya dejó de ser lo que era un ente jerárquico piramidal, y donde se lanzó la idea, donde se lanzó una nueva eclesiología, donde lo que se planteaba era que somos pueblos de Dios, y donde el bautismo es lo que es relevante para toda persona en la Iglesia. Y eso cambia toda la estructura, pueblo de Dios, y tener lo que te otorga el bautismo de sacerdocio, ser profeta y ser rey, eso trastocó totalmente lo que era la idea que se tenía en la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. Entonces no se ha ido implementando. Eso ha dado origen a que el clericalismo, que ya desde hace siglos venía estando establecido y aumentando la distancia entre lo que es el clero y el laicado, cada uno en su sitio, sin vinculación, eso rompía la comunión. Entonces, para poder avanzar hoy día en la Iglesia sinodal, lo primero que hay que establecer son cauces de comunión. Eso exige participación, y participación corresponsable y diferenciada. El laicado su función, órdenes religiosas su función y el clero su función. Y si no se hace un trabajo de comunión corresponsable, no podremos caminar y la tarea evangelizadora se queda anclada. La misión es imposible. O sea que el tema de la reflexión sobre la sinodalidad es de una entidad grandísima y que debería estar totalmente reflexionada en todos los lugares de la Iglesia, en todas las diócesis, y trabajarlo. Vamos a ver, en la Asamblea has coincidido y trabajado con personas de otros continentes. ¿Cómo se ve la necesidad de una Iglesia sinodal según el continente? Es decir, ¿crees que las necesidades de las comunidades latinoamericanas también se experimentan en otros continentes? La Iglesia, una de las cosas que a mí me sorprendió dentro del sínodo, y me sorprendió desde la primera semana, yo me quedé realmente asombrado y emocionado cuando tomé conciencia de que mi idea de lo que es la Iglesia, de lo que era la Iglesia, pues era mi experiencia de Iglesia. Y aunque yo llevo 45 años trabajando en movimiento de apostolado seglar, he sido delegado diocesano en diócesis de Cuenca, he trabajado por un montón de sitios, y mi idea era de una Iglesia muy particular, muy localista, y no iba más allá. Sí, escuchas, lees mucho, pero con todo muy encerrado. Y ahí te das cuenta de que, bueno, eso de que la Iglesia, uno tiene que descubrirse, como allí se decía, descalzarse ante la realidad de la totalidad de la Iglesia. Cuando allí estábamos escuchando a la Iglesia universal y te hablaban de cómo mataban allí a los miembros de la Iglesia, y te lo decían allí los que estaban, que también iban con las heridas del apuñalamiento, algún obispo que otro, o tenían que salir corriendo a realidades que como lo que pasó con Gaza. Quiero decir, o te hablaban de cómo sufrían, de los problemas que hay con todo ese desmantelamiento de las iglesias en muchas partes de Oriente por el tema de la huida de las poblaciones de la guerra. Y cuando escuchabas a Oceanía, con la particularidad que tiene, dices, pero bueno, la Iglesia, mucho cuidado con la Iglesia, ¿no? La Iglesia es pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios muy diverso, muy rico, muy desconocido y con muchísimos matices. Y en esos matices es donde entra la inculturalidad. Es decir, que la Iglesia se hace cultura allá donde va, y esa cultura también condiciona la respuesta misionera y evangelizadora. Y yo creo que, por lo que allí veíamos y vivíamos, la sinodalidad debe también inculturarse, y las respuestas son distintas en un sitio que en otro. No es lo mismo las necesidades que puede haber en un país de Europa, y digo en un país de Europa porque Europa no nos lo pongamos de vista. Europa es un mosaico increíble de culturas, de iglesias distintas, de todo tipo. Vamos, es que es increíblemente diversa. Hablamos de Europa
como si Europa fuera una cosa así, igual, muy conjunta. No, de eso nada, es totalmente diversa, ¿no?, a todos los niveles. Entonces depende mucho de cada contexto donde la Iglesia viva su particularidad. Y ahí sí que las decisiones pues tienen que ser de distinto nivel. No puede frenarse una realidad de necesidad en la Amazonía porque en África haya un enfrentamiento de que a la mujer en mucha parte de África pues que se aleje de lo máximo que se pueda y únicamente la vida religiosa pues tiene más importancia, ¿no?, por no decir otras cosas. Entonces diríamos que una iglesia sinodal no puede ser uniforme. No es que no pueda, es que es imposible. Es imposible. Ahora mismo, uniformidad de Iglesia, eso quizás ha sido uno de los problemas que el clericalismo ha hecho creer, porque al no tener conciencia de pueblo de Dios ha sido de una deformación piramidal donde la Iglesia instituida pues desde lo que es una autoridad muchas veces, como sabemos, muy mal empleada y con los ritos, la liturgia, etcétera, etcétera, pues a un corte único. Y eso no tiene nada que ver con las realidades de las iglesias católicas que existen en el mundo. Son unos matices increíbles. Yo es que te preguntaría, por ejemplo, sobre bendecir a las parejas homosexuales. ¿Se puede hacer eso universal? ¿Qué problema sería? Universal se ha hecho porque la fiducia supplicans es universal. Quiero decir que eso es un documento para toda la Iglesia universal. Ahora, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, cuando en el sínodo se trataba el tema que salía de la diversidad sexual, pues unos saltaban como saltaban y otros pues veían pues el enriquecimiento y la misericordia y la dignidad y el respeto, ¿no?, y la acogida. Se hace el documento y ¿qué pasa? Pues que hay zonas del mundo donde la propia realidad sociopolítica impide que se lleven a cabo ciertas cosas, como pasó en África. En varios países de África llega el tema y ¿qué tuvo que hacer? Pues pedir un suplicatorio al Papa de que eximiera a esos ciertos países de que se pudiera aplicar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si en un país determinado está penado con la muerte o la cadena perpetua a una persona simplemente por el hecho de tener una homosexualidad, pues entonces, ¿cómo la Iglesia va a meterse en un terreno donde lo que puede hacer es condenar a enviar al martirio a la Iglesia allí? La envía al martirio. Ese sentido común. La envía al martirio porque lo que hace la Iglesia ahí es meterse frontalmente con la Constitución de ese país, con las leyes de ese país. Y eso no tiene sentido. Entonces, por eso, en algunos países de África se decidió de que no se aplicara. Y, sin embargo, en países del norte de África afirmaron, sí, aquí se va a aplicar. Porque las leyes civiles no impedían el que se pudiera hacer. Muy bien. Bueno, pues aún está por completar la segunda parte de la Asamblea Sinodal, que será en octubre del 2024, y ahí estarás. Y habrá que tomar ahí medidas muy decisivas, una postura muy decidida sobre los temas más relevantes que has estado aquí tratando. Pero lo que finalmente se acuerde al término del sínodo, ¿será de obligado cumplimiento para toda la Iglesia? No va a haber acuerdos. Por lo tanto, como no va a haber acuerdos, no puede haber cumplimiento. Entonces, una cosa que sí quiero que quede clara, porque a veces se pierde la perspectiva. ¿Qué estuvimos haciendo 400 personas durante un mes allí en Roma? Que os digo una cosa, la última semana estábamos ya todos y todas que no aguantábamos más, porque el ritmo de trabajo era exhaustivo. Nos quedábamos totalmente machacados y machacadas allí. Un ritmo de trabajo tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en ese mes? Pues fue trabajar lo que cada una y cada uno en toda la Iglesia de todo el mundo universal habíamos aportado en la fase de escucha, que era, di, ¿qué piensas, qué crees de la Iglesia? ¿Qué crees que se debería hacer? ¿Qué podríamos mejorar? Etcétera, etcétera, todo lo que sabemos de la primera fase. Eso
se unió a todo lo que se dijo en todos los continentes y se hizo el documento de la etapa continental. Y lo trabajamos, y desde ahí surgió el Instrumentum Laboris, y lo que trabajamos fue el Instrumentum Laboris. Ahora vamos a hacer otro. Entonces, ese Instrumentum Laboris, ese documento de trabajo, lo que hacía era recoger y sintetizar las cuestiones más relevantes, más insistentes y más importantes que se habían dicho en todo el mundo. De manera que, en contra de lo que mucha gente se piensa, ideas raras y preconcebidas que tiene, estuvimos allí un mes entero trabajando sobre lo que cada uno había dicho, sobre lo que cada una había opinado. Y esa es la gracia de lo que allí pasó. Por eso pudimos escucharnos, porque allí trabajamos escuchándonos después de haber escuchado a toda la catolicidad, para de allí intentar discernir a la luz de la escucha en el Espíritu Santo por dónde debe avanzar la Iglesia, hacia dónde debe ir. Por eso, este maravilloso documento, el informe de síntesis, que quien no lo tenga, y quien no lo haya leído, que lo lea y lo repase, porque tiene 3 partes que ahora no voy a explicar, maravillosas, define en lo que había un consenso importante, y eso es una pauta importantísima que podemos ver de hoy día, una fotografía de lo que es la Iglesia. Y luego vienen las cuestiones a afrontar y las propuestas. Y ahí es donde íbamos cada uno y cada una hablando y expresando cómo veíamos las cosas. Y lo que vamos a trabajar ahora, que lo lógico sería que cada uno y cada uno de los que estamos aquí lo hubiéramos trabajado ya o lo estuviéramos trabajando, que tenemos plazo hasta el 20 y tantos de abril. Porque lo que vamos a trabajar en la segunda parte de la asamblea va a ser lo que otra vez, a la luz de la escucha, el discernimiento y la oración de todo el pueblo de Dios, nos vais a devolver. Os hemos dado tareas al pueblo de Dios, pero nos las tenéis que devolver, porque si no, ¿qué vamos a trabajar allí? Y para el laicado es importantísimo. ¿Sabéis por qué? Porque si el laicado no aporta debidamente y de manera sustanciosa lo que piensa y lo que siente y lo que cree importante sobre las cuestiones fundamentales, luego vamos a decir, claro, ha decidido el clero. Hombre, pero hemos participado el laicado. Es que muchas veces decimos, no, es que claro, el clero, el clericalismo, pero y los laicos y las laicas participamos, trabajamos, estamos implicados, nos comprometemos a nivel de diócesis y de parroquia y tal. Es que también mucho cuidado, ¿no? Hay mucho de lo que hablar. Entonces es un reto que tenemos. Y lo que vamos a hacer allí es ya vamos a definir. Esto es importante, como por ejemplo el del diaconado. Hay un sustento teológico, la tradición eclesiológico, que dice que esto tiene sentido y que debe tirar para adelante. Esto también sobre esto sobre esto. Hay un montón de cuestiones, importantísimas, un montón de cuestiones hay. Y eso lo que haremos es un documento que votaremos en consenso y saldrá aprobado el documento. Y ese documento, patata caliente, pues lo vamos a entregar al Santo Padre a ver si el pobre aguanta después de leerlo. Porque claro, es el que va a tener que tomar las decisiones. El Papa es quien va a tener que tomar las decisiones. También os digo una cosa, que es una maravilla del Papa Francisco, que tiene su C9, ¿no? El grupo de los 9, que tiene, que realmente muchas de las cuestiones que el Papa decide, que asume, pues están consensuadas, que es como debe ser en la Iglesia. Todos participantes, todos corresponsables, y las cosas se hablan, se escucha, se ora y se toman por consenso. Y luego el último, ya sea el obispo o sea el Papa, pues le toca la patata caliente de tomar la decisión, ¿no? Pero él está totalmente aconsejado y por eso se podrá caminar tranquilamente y él tomará sus decisiones. Pero lo importante es que aportemos, porque si no aportamos, luego decimos, es que claro, fíjate lo que ha salido, pero tú has aportado, tú lo has trabajado, has hecho oración con ello. Yo no, eso me lo hagan los curas. Pues mira, lo primero que tienes que hacer es callarte. Es callarte y por respeto a los que han trabajado, ¿no? Es decir, que la tarea es así. Es así. Bueno, entonces, ¿crees que este sínodo marcará un antes y un después en la Iglesia Católica? Lo ha marcado ya porque, vamos, ¿de cuándo en 2000 años, quitando los primeros siglos, se ha llamado a todo el pueblo de Dios a que diga lo que piensa? Porque antes, claro, ¿cómo era antes un concilio? Pues uno tenía que
le mandaba una pregunta, tenía que contestarla, tenía que mandarla, se la tenía que aprobar, etcétera, iba con la pregunta, solo hablaba de eso y hablaban 4. Y los demás se escuchaban. Eso se ha roto ya. Ya no tiene que ver nada absolutamente. Ahora es el pueblo de Dios el que ha hablado, ya ha dicho lo que ha querido. El Papa, por ejemplo, hace unos años que recibió a la superiora de las órdenes religiosas y entonces ellas sí llevaban las respuestas de lo que habían trabajado, que le querían decir al Papa, ¿no? Y no me acuerdo exactamente cómo es del todo, pero os lo comento. Y entonces el Papa dice, bueno, ya que no me entreguéis el papel, si ya sé que hay que entregarlo, pero decirlo aquí, coger el micrófono y decir qué es lo que queréis, qué es lo que pensáis. Y las respuestas que le dieron las superiores eran de cáete ya, porque decían, nosotros no queremos nada de papolatría, ni de aplaudir al Papa, ni historias mandangas de esas. Lo que queremos es corresponsabilidad en la Iglesia. Y uno de ellas es el diaconado. Y punto. Eso le dijeron al Papa. Quiero decir que ahora mismo tenemos la ocasión de que el pueblo de Dios ha podido hablar, decir, expresarse, de que se ha recogido su sentir, de que ese sentir se ha trabajado en una asamblea y de que ahora va otra vez a recoger de nuevo el sentir, lo va a depurar y va a volver a trabajarlo. Y eso es la sinodalidad en la Iglesia. Es donde todos, lo que a todos nos atañe, todos lo decidimos y todos lo trabajamos. Hay mentalidad que piensa, bueno, termina la asamblea, se le echa el candado, se cierra la puerta santa del sínodo y ya otra cosa. No. La sinodalidad es una forma de ser la Iglesia, que es sinodal de por sí, en su identidad sinodal. Y lo que hace esto es establecerla como un proceso para este tercer milenio. Eso que solemos decir en la Iglesia, un kairos. ¿Qué es un kairos? Pues es un momento único en la historia donde el Señor nos pide una respuesta a todo el pueblo de Dios para hacer algo nuevo. La Iglesia tiene que ser algo nuevo. Y como bien dice el Papa, y allí se decía en el sínodo, y se va a volver a repetir, la Iglesia necesita una transformación radical. No tiene por qué renunciar a la esencia, que es la evangelización, ya a Cristo. Pero sí que tiene que tener una transformación radical en estructuras, en instituciones, en ministerios, etcétera, etcétera. Y sobre todo en escucha. Una Iglesia que no escucha no va a ser sinodal. Una Iglesia que escucha será sinodal. Y aquí, pues a nosotros nos toca a todos escucharnos y para eso tenemos que participar. No nos quejemos de que no se nos escucha cuando no participamos.